Y si hablar de magia y hablar de ciencia pudiéramos decir que son dos caras de la misma moneda, yo creo que es posible y hoy lo vamos a ver. Así que bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Pa' Luego es Tarde, acá tu host, Diana González. Y el día de hoy vengo con una invitada a quien quiero y aprecio mucho, es una gran amiga, pero además de eso una gran profesional. Una mujer que trabaja con un concepto que no sé quién inventó el concepto como tal o si fue ella directamente, pero que me gusta mucho porque es neuromagia. Y hoy vamos a hablar de ello. Así que con ustedes, bienvenida mi querida Lidia. Gracias, Diana. Muchas gracias. A ti por estar aquí, por darte este espacio. Me gustaría, Lidia, que nos cuentes primero quién eres tú y cómo fueron tus inicios en este mundo. Lidia, bueno, ella misma nos va a compartir, ¿no? ¿Cómo empezó? Antes de llegar al tema de neuromagia, ¿cuáles fueron tus inicios? Bueno, pues cuando yo terminé mi carrera, que oficialmente, digamos, soy terapeuta ocupacional, me especialicé en rehabilitación neurológica, en un concepto específico dentro de la neurorehabilitación. Siempre durante la carrera me había gustado mucho el cerebro y entonces, bueno, pues me especialicé en ese campo. Pude comenzar a trabajar con pacientes que habían sufrido lesiones neurológicas y estando ya en las clínicas con todos este tipo de personas, empecé a ver lo interesante que obviamente era la mente, el cerebro, y pasaba algo muy curioso, que yo veía que había personas que tenían una gran afectación física, pero conseguían seguir hacia adelante, seguir felices, resignificaban su historia y utilizaban a veces, ¿no?, la silla de ruedas, por decirlo de alguna manera, como su parte de poder personal para resignificar su historia. Y sin embargo había personas que tenían una lesión aparentemente mucho más leve, que no les limitaba su vida, pero sin embargo estaban en depresión y no salían de ahí, y por qué me ha pasado esto a mí. Entonces yo ahí empecé a darme cuenta que obviamente la rehabilitación física ayudaba mucho a las personas, pero que había algo más detrás, que yo decía, a mí algo se me escapa, porque hay personas que siguen tan hacia adelante a pesar de lo que les ha pasado, y otros que aparentemente están bastante bien, están en esa depresión. Y empecé a investigar cada vez más acerca de la mente, el cerebro, de cómo pensamos, Conclusión, que llegó un momento en mi vida que quise emprender. Y a través del emprendimiento... Ya va, espere, que ya se nos quiere adelantar y nos quiere dar toda la información, pero ya, Claro. vamos a darles contexto. Entonces, Lidia empezó trabajando con pacientes con lesiones cerebrales, mucha gente que ha Eso es. tenido ictus, ¿no? Los conocidos ictus. Saben que cuando una persona sufre un ictus, pues bueno, su movilidad, su motricidad se ve afectada. Y esto ocasiona que, pues, cuando a alguien se le afecta la motricidad, mentalmente es un golpe duro. O sea, me imagino que para ti el ver tus pacientes y el cómo transitaban esto fue poder, ¿no? Parte de ir entendiendo cómo unos lo transitan de una manera y cómo otros de otra manera. Pero imagínense ustedes, alguien que sufrió un ictus o para quienes me ven en Latinoamérica, una ACV o algo similar a una ACV, ¿vale? Entonces, estas personas pierden movilidad, no pueden hablar bien, no pueden moverse como antes, sus manos ya no tienen las mismas destrezas, pero Lidia empezó a notar que habían personas que afrontaban esto de una manera, otros de otra, y unos se recuperaban de una manera y otros de otra, ¿no? Entonces, en este camino, antes de saltarnos a lo siguiente, ¿qué empezaste a ver tú que pudiste en todo este estudio o estas profundizaciones que empezaste a hacer, a notar en las actitudes de cada persona y a qué estaba asociado eso internamente o a nivel cerebral? Realmente estaba asociado a cómo la persona, ante un acontecimiento, digamos, tan dramático, traumático que puede ocurrir en tu vida, cómo tú tienes la capacidad de crear tu nueva realidad a través del acontecimiento que te ha ocurrido. Entonces, no era en sí el acontecimiento de estar en una silla de ruedas o no, sino cómo mi mente interpreta la silla de ruedas. Entonces yo empecé a ver que la silla de ruedas, que obviamente a veces sí es la barrera, pero yo empecé a ver cómo en muchas personas la silla de ruedas no era la barrera física, sino que la propia barrera la tienes tú en tu mente. Y que era la mente lo que le hacía a una persona, a pesar de su condición física, poder volver a ser una persona plena, volver a viajar.
rehacer su vida en todas sus áreas, y había otras personas que, claro, como por miedos, por tener temor a ser juzgado, por qué van a pensar de mí si salgo a la calle y me ven caminar ahora de esta manera, ahora he perdido este rol que antes sí tenía y ahora no puedo. Entonces, todo eso, que es lo que tú te generas en tu propia mente y tú creas entonces a través de eso tu propia realidad, es lo que al final le hacía a la persona o tirar hacia adelante o estar en ese bucle de porque me ha pasado esto y estar en esa depresión o en ese otro estado. Me encanta. Ella dijo algo clave que es la actitud que cada persona asoció a esa etapa y cómo eligió ver, ¿no? Qué identidad, pudiéramos decir, eligió tener la persona. Como que pobrecito de mí y me van a jugar y sigo en ese bucle o no, o veo otra perspectiva, otra alternativa, ¿no? Y Lidia habla mucho de, bueno, lo que dice aquí, ¿no? Neurodiversidad, habla de las neuronas y saben que a mí me encanta cuando hablan en el podcast hablar del cerebro y no sabía qué tanto era hasta que escuché a esta mujer entender y entendiendo que era la neurociencia, o sea, aquello que a mí tanto me apasionaba tenía un nombre y era neurociencia y gracias a ella pude comprender gran parte. Y eso cada vez que yo le decía, el cerebro, bueno, es esto, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien entra en bucle, Lidia, cuando está en una situación, y no solo para quienes hayan vivido un accidente de este tipo, sino para nosotros en nuestro día a día? ¿Qué ocurre cuando alguien entra en un bucle o en un ciclo, ¿no? A nivel neuronal, si no lo puedes explicar, y repite y repite y repite ese de pobrecito de mí, me van a como decía, ¿no? Ese ciclo, o cuando la persona deja de repetir ese ciclo y empieza a abrirse otra posibilidad, otra manera de hacer las cosas. Nuestro cerebro, ¿cómo actúa allí? Actúa en modo sencillo, a mí me pasa algo debido a realmente es a mi capacidad de gestionar esa situación por cómo yo a lo largo de mi vida, cuando soy niño, cuando soy pequeño, de los 0 a 7 años aproximadamente, cómo yo he aprendido a gestionar mis emociones, qué capacidad tengo yo de gestionar mis emociones. Entonces, dependiendo de cómo yo me he programado mi cabeza cuando soy pequeño, depende de lo que he vivido, las experiencias que he vivido cuando soy niño, cuando soy adolescente también, eso va a hacer que cuando luego ocurra algo en mi cerebro, básicamente lo que hace el cerebro es, ¿te acuerdas de cuando tú eras pequeño y te pasó una situación en la que te encontrabas fastidiado porque el niño de al lado te quitó el juguete? Claro, pues cuando tú eres pequeño te quitaron el juguete, es como, oh, trauma, drama. Eso es lo complicado cuando eres niño, entonces cuando eres adulta a lo mejor no, es una enfermedad o un choque así. El cerebro simplemente va a recordar esa vía que tú aprendiste, que tú creaste de ante situaciones como estas o parecidas, vamos a actuar de esta manera. Porque cuando fui pequeño, imagínate que me quitan el juguete y entonces me pongo a llorar y empiezo, jolín, y me han quitado el juguete y no sé qué hacer y tal. Entonces viene el adulto, el que sea, y te resuelve rápido el problema, no te da el chance de la oportunidad, aunque tengas 3 o 4 años, de a ver tú cómo lo gestionas, que no pasa nada. Entonces, si tú has sido, por ejemplo, rescatado, por decirlo de alguna manera, en todo el tiempo cuando eres niño, cuando tú eres adulto, tu cerebro tiene esas conexiones neuronales, tiene como esa carretera, como ese camino, que es lo que yo le digo a las personas. Tu cerebro tiene muchos caminos que tú has creado cuando eres pequeño y cuando eres adulto, el cerebro simplemente va a ir hacia esos caminos, que son esas sinapsis, esas conexiones neuronales que se han ido produciendo. Entonces, como el cerebro va en automático al final, entonces me pasa el acontecimiento de ictus, me da igual, y automáticamente, sin yo darme cuenta, no tengo otra forma, no he aprendido a gestionarlo de otra manera y vuelvo a repetir el patrón que repetí de pequeño, pero de otra manera. Entonces caigo en el rol de la víctima, de fíjate, me ha pasado esto, mira qué mal porque estoy esperando a que me rescaten como cuando me rescataron de pequeño. Que alguien venga a salvarme, me encanta. Entonces empezamos a recorrer siempre la misma carretera porque es la única que conocemos, es la única que aprendimos de niños. Sabemos que, o para quienes no lo sepan, desde los 0 a los 7 años se crean todos estos patrones y conductas. Y es posible, Lidia, que esas personas puedan ver que hay otra carretera por transitar. Sí. ¿Y cómo es el proceso para empezar a transitar esa otra carretera que me lleve a asumir las actitudes en la vida de otra manera? Obviamente, por sí solos, por tú mismo solo, a veces no puedes. Necesitas la ayuda de un profesional externo o puede ser alguien de tu propio entorno, a lo mejor también, pero obviamente va a tener que ser un profesional el que te diga, vale, hasta el día de hoy tú te has comportado así, pero
vamos, es como cuando dicen lo de ponerte las gafas y ver la vida de otra manera. Es como, vale, ahora te voy a dar estas gafas para que veas que la vida tú la puedes ver de otra manera. Entonces, gracias a tu neuroplasticidad cerebral, gracias a la capacidad que tiene tu cerebro de generar constantemente nuevas conexiones neuronales, puedes crear nuevas rutas, pero posiblemente tiene que haber algo externo en muchas ocasiones para que te dé ese empujito de decir, hay otra ruta y puedes crearla, porque el cerebro puede crear todo, puede crear un montón de caminitos nuevos, un montón de caminitos nuevos, solo que cuando tú creas el camino nuevo, esas nuevas conexiones neuronales, tenéis que entender que si tú has estado 30 años con tu carretera, esa carretera está súper bien formada, entonces tú Una ahora... autopista ya pulida y todo. Claro, esa está perfectísima, entonces ahora tienes que crear un nuevo caminito, que cuando empiezas a crear un nuevo caminito, al cerebro no le gusta crear otro nuevo caminito. Es como, uff, esto me cuesta energía, uff, esto me cuesta esfuerzo, uff, esta no es mi identidad creada cuando yo era pequeño y ahora me estás haciendo hacer esto. Entonces, la persona va a tener que ver, o tu cerebro tiene que entender rápido que hay una recompensa. Ok, Hay entonces que para trabajar empezar a con crear un nuevo camino, recompensa. tengo que entender que puedo tener una recompensa si lo empiezo a recorrer. Y no solo entenderla, sino tener la recompensa Vale. inmediata, que la recompensa inmediata es, vale, hoy he visto la vida durante media hora, ese es el ejemplo, no así para que se entienda, hoy he estado viendo la vida de otra manera por la mañana, vale, pues entonces automáticamente tengo que tener la recompensa, ya que puede ser, me tomo un zumo de no sé qué que me gusta, o me voy a dar un paseo a tal, algo que a ti te guste, y que el cerebro automáticamente entienda, si hago esta nueva carreterita, obtengo esto que es positivo, al final tu neuroquímica ahí cambia y entonces tu cerebro te dice, vuelve a repetir el patrón. Vale. Vale, así como cuando uno crea un hábito nuevo, que es lo que yo promuevo mucho. Hoy Igual. hiciste deporte, pues después del deporte me tomo una limonada fresca, por ejemplo, ¿no? El cerebro asocia. Perfecto, Lidia. Y para aquellas personas que dicen, porque lo he escuchado mucho, ya estoy viejo para eso, estoy vieja para eso. Ahorita acabas de decir que sí, cuando tienes 30 años, 40 años recorriendo un camino, pues ya no es un camino, es una autopista, señores. Y el otro hay que echarle pico y pala para crearlo. Pero ¿es posible crear este otro nuevo camino para ellos? 100% sí. 100% sí, se puede crear el camino y de hecho, bajo mi punto de vista, todos tenemos que estar creando caminos, porque al final nuestro cerebro a partir de los 20 y pico años empiezan a morir neuronas. Diariamente se empiezan a morir neuronas, básicamente. Entonces, tú tienes que estar creando esas nuevas neuronas, esos nuevos caminitos, y el cerebro, la única manera que tiene, el mayor antídoto, que siempre le he dicho, al deterioro cognitivo es la novedad. Ese es el mayor antídoto al deterioro cognitivo, a que tu cerebro esté bien, es aprender cosas nuevas, vivir cosas nuevas, experiencias nuevas. Eso va a hacer que tú generes todo el rato caminitos. Entonces, y eso lo puedes generar con 80 años, con 90, con 35. Yo tenía una paciente con 80 y pico años que ella me decía siempre, la edad está en la actitud. Era una mujer con 80 y pico años, no recuerdo, y cuando ella tuvo el ictus, nunca se rindió, ¿sabes? Ella siempre era, y vamos a bajar las escaleras, y ahora voy a intentar viajar, y ahora me voy contigo al retiro, y ahora tal. Y claro, cuando una persona con 80 y pico años tiene un ictus, ¿el cerebro tiene la misma capacidad plástica que uno con 20? Obviamente no, no la tiene. Pero claro que puede volver a ser independiente y conseguir lo que quiera si tiene la actitud y la predisposición para conseguirlo. Me encanta. Entonces, fíjense que aún teniendo 80 y pico de años, puedes crear nuevas conexiones neuronales que te lleven a nuevas creencias, nuevos patrones, nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, ¿se podría decir que llegamos al término de que eres creador de tu propia realidad? Claro, justo eres creador de tu propia realidad, que es lo que decía Ramón y Cajal, de otra manera, ¿no? Al final cada uno, pero decía una frase, ahí está, el matiz lo te decía Ramón y Cajal en la frase, cada uno puede ser arquitecto de su propio cerebro, escultor, bueno, él decía, cada uno puede ser escultor de su propio cerebro si se lo propone. Ajá, ojo, esa es Sí la se lo diferencia en la propone. actitud, porque sí, hay mucha gente que dice no, y no quiere, pues no lo hace, pero quien se lo propone, sí. Entonces, esto nos llevaría, creo que ahora sí, a poder, si
el yo crear nuevos caminos me permite crear nuevas realidades, puedo entonces empezar a asociar esto ahora a la magia y a la manifestación. Claro. Cuéntanos un poquito Claro. de eso, cómo está entonces asociado y entonces ahora sí, ¿de dónde surge el término neuromagia? ¿Por qué Ujú. todo esto que les estamos compartiendo antes, como para que lo entiendan, de dónde surge neuromagia? ¿Y en qué momento tú profesionalmente decides también hacer este cambio? Y bueno, ahora sientes que lo que quieres llevar al mundo, o una parte de lo que quieres llevar, porque tiene mucho para entregar, es la neuromagia. Pues, como dije, cuando luego yo salí de la clínica donde empecé a trabajar con todos los pacientes y adquirir esa experiencia a través de la neurorehabilitación, dije, vale, voy a emprender porque quiero ser libre y bueno, X cosas, ¿no? Pues diferentes valores míos. Y en el propio emprendimiento, en el camino de emprendimiento, yo pasé por un periodo de mucha ansiedad, de mucho estrés y yo decía, ¿cómo puedo estar así autosaboteándome si yo esto es lo que yo he elegido? Y el emprendimiento fue mi mayor maestro en cuanto a mi desarrollo personal, mi crecimiento personal, del poder mirar hacia adentro, fue gracias a emprender. Gracias a emprender pude hacer ese trabajo tan interno y aprender otra vez más de la mente, de cómo funcionaba la mente. Era como, vale, yo he estado en neurorehabilitación, muy desde la ciencia, todo basándonos en estudios, en cosas comprobadas, muy metodológico todo. Luego, por otro lado, empecé yo a meterme en todo el mundo del desarrollo personal, el crecimiento personal, con diferentes mentores. Entonces empecé a entender la mente también desde otra perspectiva. Entonces yo decía, vale, ahora entiendo cosas. Era como que empezaba a entender por qué aquí en años atrás los pacientes actuaban de una manera, actuaban de otra, todo ahí yo lo cuadraba. Y llegó un punto a través del desarrollo o el crecimiento espiritual o cuando yo empecé a vivir retiros y este tipo de procesos, que yo decía, vale, esto es como la pieza del puzzle que a mí me faltaba, pero yo veía que si estaba en retiros o en una parte más espiritual, eso era opuesto a la ciencia, porque la ciencia es todo lo tienes que demostrar, todo tiene que estar demostrado y demás. Claro, y lo otro es como hay cosas que parecen que no se pueden demostrar, Parece. parece que no se pueden demostrar. Y desde pequeña es aquí donde viene la historia. Aquí es donde me cuenta no hace mucho. Desde pequeña a mí me habían encantado los minerales, el incienso, jugar con mis pociones. Siempre he estado tan vinculada al mundo de la magia de Harry Potter también. Siempre me ha encantado todo esto. Pero llegó un momento de mi vida cuando, cuando supuestamente te vas haciendo adulto y tienes que ser responsable, que yo dije, esto son tonterías, porque es realmente yo decía, ¿cómo vivir con 25 años, 20 y pico años cuando estaba en la universidad y que si mis minerales y que si ahora lavarlos, que si las lunas, los ciclos, no sé qué? Yo decía, van a pensar que esto son tonterías, son cosas de niñas, son gilipolleces, ta. Entonces todo eso lo abandoné. Simplemente todo fuera. Todo eso lo quité y venga, Lidia, la responsable, la adulta, tal. Pero es a lo que vengo. En este proceso de este último año y pico, encontré todos mis libros de cuando era pequeña, libros de hechizos, conjuros, manifestación, interpretación de los sueños, y dije, joder, ¿cómo puede ser que por el concepto social que hay y hacia dónde a veces nos llevan sin darnos cuenta, porque en ese momento estaba yo también en piloto automático, estaba metida ahí en la rueda del sistema, lo abandoné. Pero claro, en este último año muy potente, gracias al primer viaje que estuve contigo a Avalon, ahí fue como ya, ¡boom!, conexión otra vez a tope con la magia y dije, vale, ¿de qué manera yo esto lo puedo interconectar? ¿Cómo puedo hacer que una persona más escéptica entienda que la magia, que encender una vela es súper potente, que crear un altar, que ritualizar, me da igual lo que sea, en este caso puede ser no una vela y a través de la vela intencionar y manifestar, pero para que una persona lo pueda entender. Entonces ahí empecé a ver qué es lo que hay detrás realmente de qué pasa cuando yo ritualizo una vela, qué ocurre cuando yo hago un altar, qué ocurre cuando estoy simplemente así viendo el fuego, viendo un fuego, o cuando escribo y quemo algo, un papelito. Entonces, detrás de todo eso hay cambios neuroquímicos. Todo el rato hay un cambio neuroquímico. Nuestro cerebro está haciendo cambios en la neuroquímica que se manifiestan con
estar más feliz o estar más tranquilo o estar bajada de cortisol, o sea, de disminución del estrés, ta, 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 ta. Entonces, sí hay una ciencia detrás de la magia, claro que la hay. O sea, entonces yo digo que la ciencia explica lo que tú ves más tangible y la magia te explica lo invisible. Entonces, cuando tú unes las dos cosas, para mí son las dos piezas del puzzle importante de un ser humano. La parte terrenal y científica, pero también la parte del alma, la parte que tú realmente no puedes explicar a veces, pero que detrás, si quieres, si no te convence del todo, sí hay una explicación científica y cada vez hay estudios que demuestran ciertas cosas, como cómo las lunas influyen en nuestra neuroquímica, en nuestro estado emocional. Hay estudios neurocientíficos, pero no nos podemos olvidar que vivimos en un sistema que es como está montado y sinceramente pienso que no interesa, es así, que a lo veces no interesa decir a la persona, oye, mira, no te tomes estos fármacos que si ritualizas todos los días velas en tu casa o si haces esto otro o si haces esto otro, también vas a mejorar a nivel emocional. Claro. Interesa más mandar antidepresivos. Y que la medicina de hoy muy poca es preventiva, más es reactiva y reactiva asociada a fármacos, ¿no? Total. Pero es muy cierto el tema y me encanta, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, yo vengo de familia católica, entonces es como que rézale a Dios que se te cumpla el milagro, ¿no? Y es lo que uno le enseñaban, pide que se te cumple. Y hoy en día cuando hablamos de magia, de esto, es como que la gente no rechazó eso, ¿no? Total. Pero para quienes están en temas de religión, es lo mismo. Es lo mismo porque tú estás poniendo tu fe fuera de algo. Y eso es lo que hay intangible, como decía Lidia, es los cambios que estás teniendo en tu cerebro, pero esos cambios te están abriendo a una nueva realidad, ¿no? Total. Incluso yo lo veo como el hecho de que uno prende una velita a algo, es como la intención que tú le pones y que funciona ya como efecto placebo. O sea, es como que puse la velita y esa velita me hace sentir con más esperanza, incluso. O sea, fíjense simplemente el efecto de eso. O cuando la familia se reúne a orar por algo, lo que tiene es esperanza. Entonces lo que está haciendo es que su cerebro químicamente se reconfigure para buscar los mecanismos para que eso se dé, ¿no? Y hablando del efecto placebo, me acuerdo de un ejemplo de mi abuela. Por favor, si alguien de mi familia ve esto, se lo debe ver a mi abuela. Mi abuelita iba al médico y le mandaron una pastilla para la tensión, la otra no estoy segura para qué era, si era para el dolor de estómago, la gastritis o qué. El caso es que mi abuela se estaba tomando las pastillas al contrario, ¿no? Entonces le preguntan, abuela, ¿cómo le cayó? Uy, bien, mire, mija, apenas yo me tomo esa pastilla, mire, es que aquí, ¿cómo que se llama? El reflujo, ¿no? El reflujo, mire, eso ya no lo siento para nada. Y la tensión, uy, no, bien, mija, eso todos los días, y esa pastillita, mire, es buenísima. Cuando le dijeron al doctor, el doctor le dijo que se la estaba tomando mal. Claro. Y había una que no era para tomársela todos los días, era solo cuando tuviera los síntomas, me imagino que era la de reflujo, y resultó ser la de la tensión. Entonces, fíjense cómo nuestro cerebro está configurado de manera tal de que lo que cree, lo crea. Mi abuela se creyó que esa era la pastilla para eso y lo creó y se creó la salud. Entonces, qué importante es para todas las personas que son muy escépticos y que no creen mucho en el tema de la magia o en lo místico, que alguien aquí como tú tenga esa misión tan bonita de mostrarnos que sí hay ciencia detrás de la magia y hay magia detrás de la ciencia. Claro, total, con lo que dices de tu abuela, que lo que dices también al principio de la manifestación o no, lo que crees, creas y tal, vale. Claro, pasa lo que al final ocurre en nuestra cabeza es que esa parte del sistema límbico, la parte de las emociones del cerebro, nuestro sistema límbico, por ejemplo, eso lo entiende de emociones. Estoy contento, estoy triste, o sea, el sistema límbico es emocional, ya está. Por eso el ejemplo más sencillo es, si yo pongo el ejemplo de las películas de miedo, que es muy fácil de ver ahí en el ejemplo, ¿no? Tú ves una película de miedo y tu cerebro no distingue la realidad de lo que no es real porque es tu sistema límbico no lo entiende el neocórtex, o sea, tú le tienes que mandar ese... Es decir, veo la peli de miedo, tú sientes el miedo, pero tu cerebro no sabe si realmente eso es real o no, pero se activa la amígdala, se activa el mismo circuito neuronal que el del miedo, si acaso que tú desde tu parte consciente, desde la parte del neocórtex, tú te digas a ti, mientras ves la peli de miedo,
no pasa nada, es una película, no me va a hacer daño. Entonces, en ese momento que tú das esa orden desde el neocórtex, tu sistema límbico se calma y dice, ah, vale, que esto no es real, pero porque tú se lo dices. Claro, le estás explicando. Si no, no lo sabe. Entonces, ¿ahora qué pasa cuando yo intenciono una vela? Si yo entonces ahora cojo una vela y yo cierro mis ojos y yo estoy imaginando lo que va a ocurrir en el área laboral de mi vida. Yo qué sé, me imagino que estoy trabajando en eso que siempre he querido o estoy consiguiendo ese proyecto laboral y entonces tú lo estás visualizando. Entonces tu sistema límbico otra vez se activa y estás sintiendo las emociones, pero no sabes si es real o no. Si acaso que tú se lo digas, ya lo estás sintiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú estás anticipándote, se empiezan a crear los caminos, porque él no sabe si es real o no, pero se está preparando para que eso ocurra, que es lo que habla Joe Dispenza mucho en sus libros. Entonces, se está preparando para que eso ocurra. Entonces, si tú ya neurofisiológicamente estás programando a tu cerebro para que eso ocurra, puede que ocurra o pueda que no, pero ya tiene más probabilidades de que ocurra. De que sí, y de que puedas crear esa realidad, que es lo que uno quiere. Claro, claro, claro. Y en base a esto, entonces, ¿a qué te dedicas hoy en día, Lidia? ¿Y cómo ayudas a las personas con esto? Pues ayuda a que una persona pueda entender su mente, que una persona pueda entender su mente para luego activar su magia, que esa frase me vino hace muy poco y fue como, esto me lo quedo para mí. Me encanta. Entonces, claro, es que una persona tenga la capacidad de salir del estrés, que tenga la capacidad de salir del miedo, que muchas veces ni sabes que estás en miedo, pero es salir del estrés, bajar las revoluciones de tu vida, salir a veces de ese vacío existencial, emocional, no sé dónde estoy, no sé lo que quiero, o sea, poder salir de ahí para poder estar en confianza, en seguridad, en claridad de quién soy y hacia dónde quiero ir a través de la neuromagia. Es decir, vamos a ritualizar una vela, pero te voy a enseñar qué hay detrás de la ritualización de una vela y por qué sientes lo que sientes una vez que tú has ritualizado la vela y cómo simplemente ese acto puede cambiar tus caminitos, crear nuevos caminitos y por tanto ser, voy a decir, dueña de tu propia realidad. Y desde ahí poder... responsable de tu propia realidad. Claro, totalmente, para desde ahí, desde ese ser, poder hacer, obviamente, y conseguir los resultados que tú quieres en tu vida. Pero primero tienes que hacer el clac, clac, tienes que entender tu mente, decir, vale, vamos a ver cómo es mi cerebro. Es eso, es cómo está mi cerebro, cómo son mis caminos, qué ha ocurrido a lo largo de mi vida para que yo ahora esté en estrés todo el día, o esté en miedo, o esté en una relación tóxica y no sea capaz de salir de esa relación, de qué tengo miedo, qué hay detrás de eso, cuáles son mis caminos que han creado esta realidad y por eso estoy en el punto en el que estoy. Y desde ahí, desde la neurociencia, desarrollo personal, crecimiento personal, obviamente, desde esa parte, unido a la magia, a meditaciones, a visualizaciones, a manifestación, a agradecimientos, a gratitud cuántica, que es lo que yo le digo a las personas que se forman conmigo. No simplemente vale agradecer por el pasado o por el presente. Agradece por lo que todavía no ha llegado, que yo lo llamé así, gratitud cuántica. Agradece lo que todavía no ha llegado para que ya impactes en esos caminitos, en el campo cuántico, para que eso pueda darse. Y ahí está para mí la mezcla y el match. Y poder, claro, y vivir más alineados con lo que realmente somos y pensamos y hacemos. Y finalmente con lo que manifestamos y luego tenemos. Y quien te quiera contactar, Lidia, ¿por qué redes o qué medios te contacta? Por Instagram en Despertar Sin Límites. Me encanta. Así que, bueno, igual en la descripción de este episodio les pondré allí el enlace directamente a Lidia. Y ya saben que si tienes una realidad hoy en día, hay maneras de cambiarla. Es posible para todos desde el punto de vista científico. Fíjense que me encanta esto porque nos ayuda a demostrar que sí. Solo que hay que ponerse a trabajar en ello, a dedicarle el tiempo para reconocer, como decía Lidia, estos patrones, todos estos caminos que tengo actualmente para llegar al otro nuevo camino. Y eso nos lo permite la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Así que si quieres empezar a crear otra realidad,
una en la que te sientas más feliz y más a gusto. Y si quieres empezar a crear esos nuevos caminos para manifestar lo que realmente quieres, pues empieza a hacerlo ahora, porque para luego es tarde.